O sea, la educación militar, esa que se pretende impartir, se la transforma nada más y nada menos que en la columna vertebral del proceso de educación. Se supone que no es la física, la química, la geometría o el castellano y literatura, o la historia o la geografía. Demostrando honestidad intelectual y coraje personal, dejó el Partido Comunista de Venezuela y protagonizó duras críticas a la Unión Soviética y a la Revolución Cubana de Fidel Castro. Junto con varios disidentes que compartían sus criterios, funda en 1971 el Movimiento al Socialismo Más, de tendencia socialdemócrata, siendo uno de los miembros más influyentes de ese partido. Fue diputado en varias legislaturas por ese partido Más, además candidato presidencial en las elecciones de 1983, elecciones que perdió y continuó intentándolo varias veces sin éxito en conseguir la presidencia de la República. En las elecciones presidenciales de 1993 no se presentó y en su lugar apoyó al expresidente social cristiano Rafael Caldera, quien resultó vencedor e integró en 1996 a Petkov a su gabinete. Ya cuando se produce, en el año 77, la invasión a Checoslovaquia de la Unión Soviética, de sus partidos, se produce en el mundo, digamos, los partidos comunistas, una intensa discusión y se produce una división que dio nacimiento a lo que se llamó el eurocomunismo, que fueron los partidos comunistas de España, de Francia, de Italia, que marcaron distancia frente a la Unión Soviética y dijeron que el comunismo, o más que el comunismo, el planteamiento originario, ¿no?, del marxismo y representado por la Unión Soviética y por China, era necesario también que conviviera con un margen de democracia, de libertad, de pensamiento, de disidencia, que no era verdad que la versión marxista era una versión estrictamente totalitaria. Y eso provocó una gran división en el comunismo internacional. Pero antes de que eso se produjera, esa había sido una reflexión de Teodoro Petkov en su libro sobre el socialismo en Venezuela, que luego lo complementó cuando se produjo esta invasión de Checoslovaquia con su libro Checoslovaquia como problema. Y para los estudiosos de ese tema, el verdadero padre, por supuesto, si es posible usar esta palabra, de lo que se llamó el eurocomunismo, no fue ninguno de los dirigentes europeos, ni Santiago Carrillo, ni Marchén, ni los dirigentes que estuvieron en esa línea, los partidos europeos, sino que fue un venezolano llamado Teodoro Petkov, quien dio esa línea y marcó esa línea que en Venezuela cristalizó a través de la división del Partido Comunista, que dio nacimiento al movimiento del socialismo más, del cual Teodoro fue sin duda alguna su ideólogo, junto a políticos muy conocidos como Pompeyo Márquez, como Freddy Muñoz, como Germán Laguirre, como Antonio José Urbina, que venían del Partido Comunista y que también suscribieron la necesidad de una reflexión que marcara una diferencia importante en el pensamiento revolucionario de la época. Efectivamente, hoy hay una interdependencia entre todas las economías del mundo que no existió antes con la profundidad y la dimensión que hoy tiene. Entonces, para que nosotros sepamos bien la clase de problemas que puede estar confrontando Venezuela, tenemos que saber que no solamente que nuestra economía aquí internamente está pasando trabajo, sino que el entorno que nos rodea es hoy preocupante. Durante dos ocasiones fundamentales, el MAS se había agrupado alrededor de un candidato prestado, que era José Vicente Rangel. José Vicente Rangel no era fundador del MAS, ni tampoco uno de los constructores ideológicos del MAS, y por esa razón era una candidatura percibida como oportunista, no como natural en el MAS. El candidato natural era Teodoro Petkov. Por eso más bien yo diría que tardó mucho en convencerse de la necesidad de lanzar su propia candidatura. Recuerdo una conversación tal vez de las más largas que tuve con Teodoro, él era ministro de Cortiplan, sobre el problema del radicalismo, que lo estamos viendo muy en la oposición venezolana y en el gobierno. Cómo los radicales han echado a perder, eso me decía él, todos los procesos de cambio del mundo lo han echado a perder los radicales, que son los que inventan la guillotina, los que inventan las purgas y las cárceles. Porque al final de cuentas son tan pasionales que tienen tendencia al autoritarismo y no creen en la tolerancia de las ideas. Son tan negadores
de lo que contra lo que pelean, que terminan siendo lo mismo, y que esos extremos había que cuidarlos. Él creía que los extremismos eran los culpables de los grandes atrasos en los procesos de desarrollo del hombre. Imagínense ustedes. Crear inconstitucionalmente contra la decisión del pueblo venezolano, crear entonces ahora la milicia como un cuerpo, como el quinto cuerpo componente de la Fuerza Armada Nacional. Petkov ocupó la dirección de Cordiplan, Oficina Central de Coordinación y Planificación. En ella dirigió la Agenda Venezuela, un conjunto de medidas que buscaban eliminar los controles de cambio y de precios, reiniciar el proceso de privatización y cambiar algunas normas del sistema de seguridad social, mientras fortalecía el sistema de prestaciones sociales. En 1998 se separó del MAS por estar en desacuerdo con la línea de ese partido de apoyar la candidatura de Hugo Chávez y dejó la militancia partidista para involucrarse en el periodismo. Trabajó como director del periódico El Mundo para luego fundar su propio medio, Tal Cual, cuya política editorial ha sido crítica a los presidentes Chávez y Maduro. Eran amigos que me ayudaron a hacer una cosa que hace de Tal Cual un periódico muy peculiar. Es el único periódico que no pertenece a ningún partido, a ningún grupo económico, sino que tiene accionistas. Curiosamente eso fue una especie de nostalgia comunista en él, porque Lenin había dicho cuando se trataba de fundar el partido, su propio partido Lenin, dijo, ¿por dónde empezar? ¿Qué hacer? ¿Por dónde empezar? Hay que empezar por un partido, por un periódico propio, que es un organizador colectivo, un agitador colectivo y un divulgador de ideas colectivo. Por ahí hay que empezar. El periódico permitirá agrupar el espacio, el movimiento, el temperamento propicio para desarrollar lo que después será un partido. Yo no sé si tenía pretensiones ya de fundar eventualmente un partido, creo que ya había perdido esa idea, pero conservó la idea del periódico. Y como lo hizo todo en política y en el periodismo, bueno, lo hizo exitosamente. En política tuvo éxito con Tal Cual, con el MAS, y en el periodismo tuvo éxito con Tal Cual, que aún se mantiene como una referencia de contenido ideológico muy avanzado y de contenido político muy avanzado. Tras sus disputas políticas con Chávez, los tribunales venezolanos impusieron medidas contra él, como la prohibición de la salida del país y la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades. En el año 2006, al no sumar los apoyos que esperaba para convertirse en el abanderado único de los opositores a Chávez, con miras a las elecciones de diciembre de ese año, anuncia el retiro de su nombre de la contienda para apoyar a Manuel Rosales. Petkov integró su comité de campaña. Chávez consiguió la reelección el 3 de diciembre y Petkov siguió en sus labores de periodista y editor en su periódico Tal Cual. Yo me acuerdo que Egaña, Fernando Egaña, que había sido socialcristiano, jefe de comunicaciones en Caldera, cuando Teodoro decidió ser candidato con Julio Borges y Manuel Rosales en aquella época, fue un día a la casa con Teodoro. Después que Teodoro se fue, Egaña, yo le pregunté, Egaña, ¿por qué tú que eres un hombre socialcristiano, que uno podría decir un hombre de derecha, si es que eso le cabría, estás con Teodoro? Y Egaña me dice, porque este es tal vez el último de los grandes hombres de la política en Venezuela. De esa generación que tuvo a Betancourt, a Pompeyo, Leoni, Caldera, Luis Herrera, de esos venezolanos formados que se preocupaban por leer, por entender la política como un oficio, pero como un oficio de cerebro.